Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestra segunda jornada en celebración del Día del Periodista. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Para comenzar, quiero hacerles una gran invitación y es que vayan al stand de una de nuestras invitadas, Paula Bolívar, quien está exponiendo su libro. Así que para todos es esta gran invitación para que no se lo puedan perder y sobre todo para que hagan la lectura de este maravilloso libro. Esta segunda jornada inicia con un conversatorio que pone en el centro el porvenir de uno de los medios más influyentes de nuestro país, la radio. Este espacio reúne a los directores de los dos grandes sistemas informativos de Colombia, Caracol Radio y la FM, en un diálogo estratégico sobre la transformación del medio en un entorno marcado por la convergencia digital, el auge del podcast, la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas del consumo informativo. Será una conversación para analizar cómo la radio ha evolucionado de la transmisión tradicional a un ecosistema multiplataforma y cómo se proyectaba hacia el futuro sin perder su papel central en la conversación pública. Para ello nos acompaña el profesor William Bustos, quien moderará el conversatorio. Y tenemos como invitados a Juan Lozano, director de la FM y columnista del Tiempo, con una trayectoria que integra dirección de medios, análisis informativo y experiencia en la vida pública. También nos acompaña Orlando Villar Forero, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, periodista con amplia experiencia en el cubrimiento político y económico, hoy al frente de la transformación editorial y digital de la cadena. Gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante. Y quiero presentar al decano, Víctor García, que nos acompaña. Buenas tardes para todos. Gracias. Bienvenido, Víctor. No, gracias, de verdad. Gracias por estar acá. Para nosotros, de verdad, es un verdadero privilegio tenerlos aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, porque nos parece un asunto trascendental en el Día del Periodista hablar precisamente acerca del futuro de los medios y de la transformación que están sufriendo pues, por distintas adaptaciones al modelo económico y distintos retos que enfrentan hacia el futuro. Entonces, muchas gracias de verdad por estar acá con nosotros. Va a ser un verdadero privilegio tener esta conversación. Bueno, muy bien. Pues gracias. Yo no sé si están preparados, si tienen buen tiempo, porque es que la gente de la radio, como decía un operador de sonido una vez en Caracol, a ustedes les dicen cuente hasta 3 y arranquen y no sabe uno cuándo termina, ¿sí o no? Tenemos... no sé si es una habilidad o es un problema de arrancar, de comenzar y no medirnos a veces. Juan, bienvenido. Un poquito limitado de tiempo porque me tengo que ir a las 9 de la noche, pero lo que se requiera. Yo tengo programa a las 4, pero lo hacemos desde acá. No sí, ahora se puede salir desde cualquier lugar. La radio ha sido declarada muerta muchas veces. Permítame contar una anécdota personal, y es que cuando yo llegué a la radio, en ese mismo año, yo era muy muchacho, muy joven, en ese año nació el canal MTV. Y el primer éxito de MTV se llamaba Video Killed the Radio Stars. El video acabó, mató a las estrellas de la radio, porque efectivamente decían, no, llega el video, las radios musicales se acabaron, o sea, como que el futuro no era muy alentador. Las estrellas de la radio que queríamos ser, como que no, la imagen estaba por encima de eso. Pero la verdad es que la radio, a los pocos años de haber nacido la radio, nació la televisión y también dijeron lo mismo. Se acabó. Muere la radio. Recuerdo por allá, en el año 93, nos reúnen en Caracol y nos dicen, busquen plan B, porque el auge de Internet acabó la radio. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Me dediqué a una profesión que ya está en sus últimos estertores. Pero la verdad es que la radio se ha reinventado, que es una palabra que después, durante el COVID, como que fue que se puso de moda, ¿no? Todos reinventándonos. Pero me gustaría que nuestros invitados, antes de que empecemos, Víctor, que nos cuenten, y darle la bienvenida también a Orlando. Quiero darle la bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Está recién estrenado como director de los servicios informativos de Caracol Radio y pues Juan Lozano, pues ya también conocido ampliamente su trayectoria
como senador, su trayectoria en diferentes medios, director de diferentes medios y actualmente también director de la FM, ¿no? Ese gran proyecto de la FM y por supuesto también uno de los columnistas del diario El Tiempo. ¿Cómo llegaron ustedes a la radio? Yo les conté que yo llegué cuando ya la gente decía que la radio se moría, hace 40 años y no se ha muerto. Juan, no sé si... Bueno, yo creo que en mi llegada es más reciente que la de Juan. Sin duda, ya cuando yo entré a la radio, Juan no solo era senador, ya sabía mucho de medios, ya creo que cuando yo llego a Caracol, Juan Lozano estaba en la mesa de 6 AM con Darío Arizmendi y uno además los ve y pese a lo que todo el mundo nos dice, entrar a un medio de comunicación y ver la cabina de radio para mí era un sueño. Y ver a Juan al lado de Darío Arizmendi, de Darcy Quinn, de Erika Fontalvo, era una mesa maravillosa sin duda, esa mesa de 6 AM. Y era ver a los grandes hacer periodismo. Yo llegué a la radio por que estaba estudiando como ustedes, periodismo, comunicación social, y de pronto me dicen que debía hacer prácticas. Y empecé a buscar en lo que yo quería, que eran los medios de comunicación. Yo desde el principio tenía claro que quería entrar a medios de comunicación porque me apasiona el periodismo, porque era lo que quería hacer. Dejé otra carrera que era ingeniería de sistemas. Yo soy técnico en ingeniería de sistemas. Trabajé en eso, trabajé en implementación de sistemas de gestión de calidad e instalando cámaras de seguridad, además, un poco otro capítulo más aburrido que les contaré de mi vida más adelante en otra oportunidad. Pero lo que yo quería era hacer periodismo y se abrieron la convocatoria de prácticas para la FM, estaba Vicky Dávila en su momento y estaba Yolanda Ruiz en Caracol, en RCN Radio. Yo me presenté a las dos, afortunadamente me llamaron de las dos, pero también, y es como lo que yo trato de decirles siempre, tengan claro qué quieren hacer ustedes y de una vez tírense por ahí. O sea, tengan el norte y de lo que quieran hacer, empiecenlo a hacer. En la FM era hacer producción para Vicky. Y en Caracol, en RCN Radio, era trabajar con el servicio informativo y hacer noticias como practicante y salir a cubrimientos y estar donde está la noticia. Y lo mío era estar al frente. O sea, yo quería ir, untarme, entrevistar, llamar. Reportería. La reportería era lo que yo quería hacer y eso lo tenía claro y desde ahí entonces dije, me voy para RCN. Y así empezó mi carrera en la radio. Bien, Juan. Yo llegué a la radio, digo, de milagro, porque yo de niño oía la radio y me fascinaba la radio, pero era la época de los grandes locutores y desde que yo era niño, esta prodigiosa voz gangosa que me acompaña, la tenía en el colegio y me decían, hermano, con esa voz no va a tener chance en radio. Y veía la televisión y me encantaba la televisión. Me decían, hermano, con esa facha no se ilusione que usted no se va a ganar ningún casting. Entonces empecé a escribir en El Tiempo. Ahí no tenía que tener ni voz, ni salir en video, y dele a escribir y escribir, que ha sido una de las pasiones, hasta que empecé a oír a uno de los grandes maestros de la radio, que es don Juan Gozaín. Y si mi voz es gangosa, en este concurso Juan estaría fuera de serie. Él es el top y es un genio de la radio. Y contaba unas historias maravillosas. Y vino la reflexión inversa diciendo, al final la voz lo marca uno, distinguen o no distinguen la voz, pero lo que importa en radio son las historias. Y es lo que uno puede contar. Entonces dije, puedo tener alguna oportunidad en la radio. Y había estado en El Tiempo, había estado en televisión, pero no había estado en radio, y en un cargo público que tuve montamos unos servicios informativos y generamos unos programas de radio y empecé a sentir el gusto por estar
en la radio al terminar un capítulo de la vida pública, cuando había sido ministro, después cuando había sido senador. El día que terminé mi periodo, me invitaron para estar al aire en Blue Radio con Néstor Morales, en la mesa de Mañanas Blue. Y acepté sin dudar. Y me fui a la mesa de Mañanas Blue, donde estuve varios años, y luego me fui a la mesa que dice Orlando con Darío Arizmendi. Solo para decirles, y esto es como una constante en el proceso radial, que lo he aprendido también de quien ha sido nuestro maestro, don William Calderón, es que la clave es la capacidad de generar buenos contenidos. La inmediatez de la radio hace que la gente siempre tenga el oído dispuesto para oír una buena historia, para oír un buen cuento, para explicarlo bien. Si hay la manera de generar un buen contenido, habrá posibilidad de construir buenas audiencias. Así llegué de carambola y por insistencia. Qué bueno, qué bien. Y Bill Gates decía que el rey son los contenidos, ¿no? Los contenidos son el rey. Entonces, la importancia de tener contenido y buenas historias, Juan. Y cada vez más, cuando estamos bombardeados de información, a la hora de la salida de un noticiero, la mayoría de los oyentes ya ha tenido por uno u otro conducto la noticia que estamos dando. Entonces se trata de generar un valor agregado en esa historia. Ustedes en su celular, cuando lo revisan, quienes están en el medio periodístico, están actualizados cada 15 minutos en lo que pasa. ¿Dónde está la diferencia? En la capacidad de generar un valor agregado o de contexto, o de comprensión, o de confirmación, o de profundización. Y hacia allá se abren unos campos maravillosos en Radio Hoy. Muy bien, ya vamos contigo, Víctor, porque siempre hemos dicho que la radio colombiana es una radio que ha marcado un hito importante en América Latina y a veces lo decíamos también incluso en el mundo, por la buena radio. ¿Qué consideran ustedes, ya para entrar en las transformaciones, querido Víctor, qué consideran ustedes que ha hecho grande la radio colombiana para que se le considere como una de las radios más importantes del mundo? Bueno, sin duda, y yo les hablo desde el conocimiento, digamos, de Caracol Radio y de un grupo empresarial que se llama Prisa Media. Prisa Media es un grupo español que tiene además dentro de su haber radios del mundo como Radiópolis de México, como la cadena SER en España, como El País de España también, el medio de comunicación impreso más importante de España, y por supuesto Caracol Radio. Eso fue una transferencia en su momento y ya es para otro momento, pero el punto es que la radio en el mundo no es tan importante como lo es en Colombia. Y en Colombia tenemos dos particularidades que yo creo que la han hecho muy grande. El primero es que Colombia, al ser un país subdesarrollado, tiene unos inconvenientes en materia de alcance tecnológico. Eso que están haciendo ustedes ahí con sus computadores no se ve generalmente en Chigorodó, en el Baupés, en Putumayo, en Riohacha, en el común de la Colombia profunda o esa Colombia rural que se llama. Entonces, de alguna manera, esa falta de conectividad en el país ha hecho que se mantenga la tradición en la radio. Eso en cuanto, digamos, a Colombia, pero también, por supuesto, hay una particularidad y es por qué en las ciudades también grandes, capitales como Bogotá, usted se sube al taxi y están escuchando radio. Usted se entra a una tienda, una cafetería, un restaurante y están escuchando radio todavía. Y es porque la radio colombiana, en primer lugar, genera confianza. En momentos del COVID, por ejemplo, y cuando ustedes encontraban
las redes sociales llenas de mentiras y desinformación, la fuente confiable era la radio. Ustedes escuchaban radio y sabían que les hablaban de la vacuna de manera confiable y certificada, con fuentes verificadas, que les daban información verificada, contrastada. Ustedes sabían que estaban escuchando de alguna manera la verdad frente a lo que pasaba con el COVID, o al menos las fuentes contrastadas de lo que pasaba ahí, y eso generaba confianza en lo que ustedes estaban escuchando, a diferencia de las redes sociales. Entonces creo que lo que ha hecho grande la radio en Colombia y la mantiene aún grande es esa capacidad que tiene no solamente de acompañar al ciudadano de a pie, sino también la capacidad que tiene en generar esa confianza y en generar credibilidad. Eso creo que son dos componentes importantes de la grandeza de la radio en Colombia. De acuerdo completamente con Orlando. Cuando nos hicieron, señor decano, esta invitación tan honrosa, yo me hacía esa pregunta, y hay en la historia de la radio en Colombia unos hitos que le dieron un espacio gigantesco en la vida del país. Unos titanes del periodismo crearon unos formatos radiales por la mañana y fueron tan potentes que al final lograron que la agenda noticiosa del país se vaya desarrollando por la mañana al ritmo de la radio. La radio en Colombia es muy poderosa en comparación con otros países, pero es especialmente importante la radio informativa de la mañana. Los programas informativos de la radio en la mañana marcan la agenda periodística del día y la agenda periodística del país. Nombres como el de Yamid Amat o como el de Darío Arizmendi, o por supuesto como el de Juan Gosaín, lograron que el país desarrollara una cultura de escuchar por la mañana lo que iba a pasar en el país o lo que estaba pasando, con cosas que son sorprendentes, como que los funcionarios de un país civilizado nos contesten llamadas a partir de las 5:30 de la mañana. Los daneses y los finlandeses no pueden creer que aquí tengamos a partir de las 5 de la mañana gente llamando y que los ministros estén despiertos. Por eso a veces también dicen algunas de las cosas que dicen. Pero se logró generar ese hábito de que lo grueso de la agenda noticiosa del país se desarrolla en la radio de la mañana. La radio de la mañana es la radio que acompaña, es una radio de servicio que dice cómo va a estar el clima, cómo está el tráfico. Es una radio de registro y ampliación de lo que ocurrió el día anterior, pero también es una radio de proyección de lo que va a suceder ese día. Y todo eso también se multiplica porque Colombia es un país absolutamente madrugador. Cuando, yo no sé, ¿ustedes tienen clase de 7 aquí? Les habrán tocado los trancones de las 6:30 de la mañana, que uno dice, ¿cómo es posible que haya trancón a las 6:30 de la mañana? Qué injusticia. Qué injusticia, y es que en Colombia madrugamos mucho. Eso yo creo que ha sido determinante para la historia de la radio. Y cierro diciéndoles que como la radio tiene algo de mágico, que es que empiezan a aparecer unas voces de una cajita, y eso es casi García Marquiano, hubo precursores de la radio que cuando empezó a ser más barato el transistor, que era un aparatico que ya las nuevas generaciones prácticamente no conocen, una cajita que usaba pilas Everready que tenían un gato, y uno ponía las pilas en el transistor y prendía y empezaban a salir radionovelas, voces fantásticas, voces del mundo, música. Algunos hicieron una tarea de siembra espectacular de los transistores en los municipios de Cundinamarca, en toda esta zona, con una historia que está escrita en la radio universal, que es la radio sutatensa, en la que el creador de Sutatensa
decidió regalar por centenares a las personas de estos municipios su radio transistor para que pudieran oír radio con un gallito, con una modificación. Y es que el dial no se podía mover y solo se oía radio sutatensa. Entonces la radio era sinónimo de radio sutatensa y toda la gente en los campos, en las veredas, en toda esta zona, creían que la radio era solo la radio sutatensa, pero generaron unos hábitos radiales impresionantes. Muy bien. Víctor. Bueno, muchas gracias, ¿no? De verdad extraordinario lo que nos cuentan sobre los orígenes y el poder que tiene la radio en Colombia. Pero sin duda, en estos momentos, pues la radio está sufriendo, como todos los medios tradicionales, unas transformaciones profundas, ¿no? La radio es hoy multiplataforma y trata de atender principalmente una deficiencia que ha tenido la radio y los periódicos, que es con respecto al video, ¿no? Al video online. Pero pues aquí entran actores y plataformas muy importantes como Spotify y YouTube, que obviamente no nacieron como radio, pero que distribuyen ahora radio masiva, y eso pues implica una serie de retos para la radio que son muy importantes con las nuevas generaciones. ¿Cómo han vivido ustedes esa transformación? ¿Cómo se están preparando cada día más para esa transición? ¿Y qué opinan ustedes de esta radio consumida a través de podcast y bajo demanda? Bueno, pues en Caracol Radio es uno de los principales propósitos que se está trabajando en este momento, y es que la radio tradicional y como la conocemos ya no existe. La radio en este momento, como bien lo señalaba aquí el decano, ya es multiplataforma, y eso quiere decir que los periodistas, que ya de por sí teníamos una carga importante laboral, tenemos más carga laboral, porque entonces ahora ya nos toca estar listos para transmitir por Zoom, por ejemplo, para hacer un live, para transmitir en tiempo real un poco lo que hacía la televisión, pero sin camarógrafo, sin el técnico, sin la persona que lo peina uno, sino tenemos que hacer reportería, y tenemos que hacer reportería cada vez más con menos. Entonces, lo que estamos viviendo, además de ese auge tecnológico, es que cada vez tenemos que hacer más cosas con menos herramientas, con menos recursos, pero eso nos ayuda también a ser recursivos y a saber y a priorizar y a contar las historias, además de tener que contar las historias de manera más dinámica, porque tenemos que atraer nuevas audiencias. Entonces, ese lenguaje, por ejemplo, y es una de las cosas en las que más trabajamos, y es un tema básico. Cuando empezamos a hablar de multiplataforma y demás, entonces uno se imagina el estudio de video podcast y una cantidad de adaptaciones, y realmente tenemos que empezar es por la misma formación que están teniendo, por ejemplo, ustedes. Yo les digo a los practicantes y a las generaciones nuevas que llegan, no es posible que todavía lleguen ustedes a una redacción y estén hablando del burgomaestre y en un lenguaje y el proceso de responsabilidad fiscal donde hay un detrimento patrimonial de… Hablando en otro idioma. En lenguajes técnicos y en lenguajes que si ustedes le hablaran a un público especializado está bien, pero cada vez más lo que nosotros tenemos que hacer es hablarle a la gente y hablarle del común. ¿Y hablarle a qué? Pues a los consumidores, no solamente en la radio tradicional, sino de Spotify, de YouTube, del podcast y de las diferentes plataformas. Entonces tenemos que hacer, además, formatos que se adapten a esas plataformas. Entonces no es lo mismo tampoco el clip de video para Instagram que la historia que se cuenta en TikTok, que lo mismo que se sube en X. Y son ustedes precisamente las nuevas generaciones las que nos están enseñando a nosotros qué consumen, qué quieren, y nuestra responsabilidad es generar contenidos, pero con esa promesa de valor que siempre ha tenido el periodismo y la radio. Y es que sea que lo que se cuente esa historia en Instagram, en TikTok o en la plataforma que sea, tenga los mismos conceptos tradicionales que ha tenido la radio. Credibilidad, verificación, contraste de las fuentes, y que sean hechos ciertos, verificados y con periodistas que han cubierto y que han hecho esa historia. Entonces,
bajo esos elementos es cómo combinamos los dos mundos, porque es que no puede vivir una cosa sin la otra. Nosotros en ese proceso hemos pasado, por supuesto, en varias etapas, pero la primera fue empezar a dejar de publicar la historia de Shakira, que se cayó en el concierto, y el pescado que se volvió viral porque se salió del agua y abrazó a alguien, y esa viralidad que en algún momento se tomó como un referente por hacer clics, entonces decíamos, no, hay que poner en la página las noticias del día y aquí una columna que diga historias virales, y entonces ahí lo ponemos. Lo que nosotros hemos visto es que nuestro público, el público de Caracol Radio, se puede atraer haciendo ¿qué? Noticias, historias que nos decía Juan, con calidad. Historias y otras cosas, y de las mismas noticias que salen, cómo la contamos diferente, qué elementos traemos diferentes y cómo lo contamos de otra manera que pueda atraer tanto al público adulto, a sus papás, a sus tíos, y que todavía tradicionalmente la escuchan en la emisora, como también la diseñamos y la escribimos y la publicamos en otros formatos que los puedan atraer a ustedes y que los puedan informar a ustedes. Entonces, esa es parte de la transformación que hemos tenido nosotros como en los últimos años, y es una prioridad y es lo primero que hacemos. Nosotros ya no hacemos radio tradicional, nosotros somos multiplataforma. Y esa ha sido la bondad y la gran ventaja de la radio, ¿no? Que en los diferentes momentos de transformaciones se ha logrado reinventar, se ha adaptado, ha cambiado y ha seguido pues esa onda por donde va, ¿no? Entonces no nos quedamos solamente en la radio viejita, la radio tradicional, sino que se está haciendo algo nuevo también y pensando en la multiplataforma. Juan. Sin duda. Los cambios son tan vertiginosos que no solo, como bien decía Orlando, tenemos que dejar atrás unos viejos conceptos, sino tener la disposición de aprender todos los días. Yo aprendí que era un Terian hace como 8 días. Yo no había oído hablar de eso y yo no sé si era que antes no los veía, pero este fin de semana vi Terians en Pereira, Terians en Bucaramanga, Terians en Bogotá. Tengo que hacer un curso para entender uno cómo se vuelve gato en 8 horas. Y eso que parece anecdótico tiene que ver con la capacidad de adaptación que debe tener quien hace radio. Para los estudiantes de periodismo, nunca en la historia del periodismo había sido más apasionante estudiar periodismo como ahora. Y nunca los periodistas habíamos tenido más oportunidades como las que tenemos hoy, porque la humanidad está hiperconectada para recibir piezas de comunicación. Cuando uno mira lo que ocurría hace 50 años en el periodismo, los alcances del periodismo estaban limitados por las propias limitaciones de cada medio. Hoy hay audiencia universal. Cada persona tiene un celular entre el bolsillo, en la mano, y cada persona está conectada con la posibilidad de recibir contenidos. Nunca el mercado de los periodistas había sido más grande. Si hay una carrera en la que se multiplicó la capacidad de desarrollo de las aptitudes profesionales, es en el periodismo. Y eso es lo que hace tan apasionante para la radio y para los periodistas esta historia, esa combinación de tecnología con hiperconexión hace que la carrera periodística hoy ofrezca una infinidad de posibilidades para desarrollarse dentro de esta transformación, porque puede que cambie la forma y el medio y el vehículo a través del cual recibimos los mensajes, pero la necesidad de crear piezas periodísticas, la necesidad de crear mensajes es más grande que en cualquier otro momento de la humanidad. Y la oportunidad que se abre para una gran escuela de periodismo como esta, quizás la mejor del país según los indicadores recientes que hemos podido ver, es que en medio de esa maraña de piezas de comunicación, quienes las producen bien tienen la posibilidad
de sacar la cabeza y tener unas audiencias impensables en otra época. Por poner unos ejemplos, en su época de oro, el periódico El Tiempo tenía un tiraje de 800.000 periódicos los domingos. Hoy la proporción es muy inferior de periódicos físicos que circulan. Imagínense ustedes hace 30 años 800.000 periódicos que se repartían y llegaban a 800.000 hogares. En periódico físico eso nunca se va a igualar, pero la audiencia hoy de un artículo en El Tiempo tiene un alcance muy superior a lo que eran 800.000 periódicos. Las audiencias de Caracol, de RCN, de los grandes medios radiales, han sido siempre unas audiencias muy importantes. Hoy son audiencias universales. Y como además se desarrollaron los podcasts y todas las plataformas de almacenamiento, la pieza audiovisual puede vivir eternamente. Un podcast vive hoy, vive mañana, vive en una semana. Entonces la gran transformación tiene que ver primero con la forma como se amplió el espectro y segundo, la forma como nos abre la oportunidad de darles distintos contenidos y distintos formatos. Nosotros hacemos un programa al aire todos los días y el programa al aire tiene que ser un programa informativo, divertido, con ritmo, completo, satisfactorio, pero también sabemos que ese, como lo decía perfectamente Orlando, es solamente una parte de lo que tenemos que hacer. Porque ese programa vive en Instagram, y ese programa vive en TikTok, y ese programa vive en X, y ese programa se transmite por X, y ese programa queda en la app de RCN, y viaja articulada con la app de televisión, y va a unas páginas en la República. Entonces esa transformación tiene que asumirse con optimismo y con entusiasmo. Algunos periodistas de mi generación ven con nostalgia los tiempos pasados porque nos llenamos de redes sociales, porque en las redes hay mucha gente muy irresponsable, porque en las redes se calumnia y se difama con mucha facilidad, y lo que les decimos es para nada nostalgia, emoción de lo que viene, emoción ser periodista hoy, emoción poder contar una historia que le llegue a millones de personas hoy, mañana y pasado mañana. ¿Dónde está el desafío? En aprender la capacidad y en desarrollar las destrezas para generar buen contenido, que así viajará para millones de personas. Entonces, así nosotros asumimos esta transformación. Empresarialmente es muy duro y cambian ritmos y toca en este proceso sacrificar algunos de los activos del pasado, pero mirándolo con alegría frente a lo que se está abriendo, mirándolo con la esperanza que genera la posibilidad de generar una buena pieza de comunicación y con un contenido de democracia y de masificación de oportunidades que es enorme. Y digo esto para cerrar esta parte. Antes, la posibilidad de escribir una columna en el periódico, de salir en un programa de televisión, de estar en una mesa de radio para que el mensaje llegara, era limitada a unos pocos. Muchos por mérito, otros por referencia, pero era el que lograra llegar al Tiempo, el que lograra llegar a RCN, el que lograra llegar a Caracol, el que lograra tener un espacio. Hoy, cada uno de ustedes puede ser un creador de contenidos periodísticos para radio, para podcast, para plataformas audiovisuales de millones de personas sin tener que pedirle permiso a nadie. Para que a mí me publicaran mi primera columna en El Tiempo me gasté años de mandar cartas al correo del Tiempo, cartas del lector, de mandar columnas si yo quería que mi opinión la pudieran leer los demás. Hoy, ¿qué necesito? Mi celular y nada más. Para poder hacer una entrevista
Teníamos que conseguirnos un puesto en RCN, en Caracol, y eran limitados. Hoy, ustedes, cada uno de ustedes armado de su celular, puede hacer una pieza periodística espectacular como la que puede hacer Orlando, como la que podemos hacer nosotros, pero lo puede hacer cada uno. Es una oportunidad de democracia informativa. Es una oportunidad de creación para cada uno. Cada uno de ustedes no tiene techo en su capacidad creativa. Son ustedes mismos. Y ustedes con su propio celular quieren compartir un bello atardecer en la sabana, toman la foto y lo ponen en las redes. Quieren contar lo que está pasando en el trancón de la autopista, no necesitan ninguna referencia distinto que el relato que ustedes mismos puedan hacer. Entonces, así lo asumimos, con la ilusión de que viene la mejor época para la comunicación en la historia de la humanidad. Pero además con otra ilusión. Antes los que amábamos el periodismo, los medios, estábamos pensando en emplearnos en algún medio, ¿cierto? Ser empleado. Quédense para la siguiente hora, donde van a ver a unas emprendedoras periodistas, que ya las estoy viendo allí, a Paula y compañía, en donde hoy hay posibilidad a través del periodismo de hacer emprendimiento, de sacar nuestro propio medio y no esperar a ver si hago cola, a ver si en la FM me da trabajo Juan o si Orlando allá en Caracol me ayuda. Pero sigamos hablando de esas transformaciones y hay una que hemos vivido en estos días, Víctor, que creo que es de lo que vamos a hablar, y es que dos de las más importantes cadenas radiales, Caracol y RCN, pues han sufrido transformaciones, se han fusionado de alguna manera con implicaciones pues grandes, profundas, pero con una apuesta que, vamos a ver, el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa fusión? Sí, yo creo que es el cambio más profundo que hemos visto de la radio desde hace muchos años e implica obviamente que dos de las cadenas más importantes de la radio en Colombia han decidido que sus dos frecuencias de noticias se unan en una sola. El caso de la apuesta particular de la FM con la cadena básica que se fusionaron en 2025. Y tenemos la nueva apuesta también del sistema informativo de Caracol, que ha tomado la W y Caracol Radio y la ha integrado también en una sola frecuencia. Y quisiéramos entender desde el punto de vista económico, desde el punto de vista periodístico, qué implicaciones tiene esto para el futuro de la radio y cuál es la apuesta que se hace desde las dos cadenas más importantes de radio en Colombia. Bueno, en el caso de Caracol Radio, se tomó la decisión corporativa de fusionar dos cadenas, una que era la marca tradicional y tal vez más emblemática junto a RCN Radio de la radio en Colombia, y es Caracol Radio. Y era que esta marca siempre ha acompañado y tradicionalmente, o sea, creo que ustedes pueden hablar con sus abuelos, sus tíos, sus padres, y generalmente o tradicionalmente en sus casas siempre han sido o caracoleros o escuchaban Caracol Radio en algún momento o tienen algún programa que escuchaban en la radio, sea la radio de la mañana con 6 AM, sea el noticiero, sea La Luciérnaga, sea Hora 20, el programa de opinión. Pero era una tradición frente a una estructura además de periodistas y un esquema que traía la W en cabeza de Julio Sánchez Cristo, que es una de las voces, de esas voces todavía que construyeron la radio en Colombia, que hicieron de la radio lo que es hoy en día y que es de esas voces emblemáticas que todavía en Colombia marcan opinión, generan noticia, generan estas grandes entrevistas que nos mencionaba Juan Lozano, y es una persona que ha entrevistado desde el presidente Barack Obama hasta Saddam Hussein, pasando por Trump, entre otras figuras, Maduro, Chávez, en fin, es de esos grandes periodistas que generaron esas grandes entrevistas en Colombia. Y hacer una sinergia entre las capacidades que tenía Caracol, con un servicio informativo y unos periodistas especializados en unos temas, y el sistema de la W, con unos periodistas y un sistema también que unieron sinergias para tener hoy en día, y espero no equivocarme, pero creo que tenemos una de las redacciones
del servicio informativo más grandes y más completas de los medios de comunicación en Colombia. Sumado a esto, se unieron capacidades de no solamente radio y noticias, sino también unas capacidades que tenía Caracol Radio en materia de video y de concentrar esfuerzos en productos de video que estamos empezando a cada vez poner más intensamente. De hecho, Caracol Radio, y nos demoramos un poco en hacer más esa transición que otras cadenas, empieza a transmitir sus contenidos en video, en streaming, en tiempo real, y está haciendo esa transición, entendiendo que no hacemos televisión, porque no es lo que queremos hacer, sino es radio en streaming. Y es como ver, no ponemos o no intentamos copiar lo que muchos ya están haciendo, sino también imprimir un estilo. Y esas capacidades, junto con un equipo digital que está en el detrás de cámaras, que nunca lo vemos, que ese detrás de cámaras a veces pasa desapercibido, pero es muy importante porque nosotros tenemos que competir, lamentablemente, y esto sí nos pasa a nivel comercial, con los clics. Y la forma en que nosotros competimos con los otros medios de comunicación y nos medimos ya no es por el número de oyentes. Ese mercado ya está y ese mercado está distribuido, y la gente que oye la FM le gusta la FM y no se va a cambiar a Blue, y el que oye Blue le gusta Blue, y es muy raro que se pase a la otra cadena y así simultáneamente. Entonces, ese mercado de alguna manera ya está y ya está de alguna manera distribuido, pero en el mundo digital es donde están las nuevas oportunidades. Y eso se nutre a partir de el número de suscriptores en las páginas, el número de views de la página, el número de clics, el número de interacciones que hay, por ejemplo, en las redes sociales. Todas esas mediciones son un mundo en el que estamos compitiendo ahorita, y cuando Caracol Radio y la W se fusionaron, uno de los objetivos era poder sumar esas capacidades de las dos cadenas y poder llegar a un universo más amplio de seguidores y escuchas y videoyentes y videoseguidores, y como lo quieran, digamos, llamar, que cada vez, nosotros en La Luciérnaga decimos como YouTube video oyente, lectores, una cosa así, porque pues ustedes nos llegan por cada una de esas plataformas. Entonces la gran apuesta de Caracol en este momento fue esa, que somos multiplataformas, sumamos las capacidades y las competencias de las dos cadenas, y de esa manera, por un lado nos fuimos ahí, y por el otro lado, que ustedes ya lo deben haber escuchado, la apuesta de nosotros, y más de cara al mundial, se llama AS Mundial. Y con AS lanzamos una plataforma independiente con tal vez los mejores periodistas o gran parte de los mejores periodistas deportivos del país, que estamos tratando de llevar en tiempo real, casi que 24 horas, todo lo que está pasando en materia de deportes. Esa es donde le sumamos la otra, digamos, gran apuesta, donde se han sumado sinergias y donde estamos tratando de llegar a públicos diversos, pero cada vez con productos de calidad. Hace algunos meses, cuando en RCN tomamos la decisión de fusionar la cadena básica con la FM, explicábamos cómo el propósito verdadero de todo esto es brindarle a la gente la mejor información, los mejores contenidos, con los mejores equipos periodísticos. El cambio de los tiempos indicaba que no tenía sentido que en una misma empresa estuvieran buscando nichos similares, dos cadenas de radio hablada, y aparte de eso, buscando otros nichos, varias cadenas de radio popular. Tenemos que dar lo mejor en información, y eso requiere tener, en la medida de las capacidades de cada empresa, la mejor oferta periodística, y eso fue lo que buscamos, que es lo mejor que teníamos en la FM, que era lo mejor del servicio informativo, y ponerlo al servicio de cubrir de manera absolutamente integral la demanda radial de Colombia.
Entonces, en 135 o 140 emisoras que tiene RCN, que estaban divididas en muchas marcas, tomamos la decisión de fortalecer y consolidar 6 grandes casas, 6 grandes marcas, unas en la radio musical y otras en la radio hablada. Y en la radio hablada tomamos la determinación de volver cadena radial la FM, que era un noticiero, con unos resultados que eran espectaculares en la mañana, pero que era solamente un noticiero, y convertirlo en una cadena apoyado en las fortalezas del servicio informativo y desarrollar la que ya es hoy también la cadena de radio popular más grande del país, que se llama Alerta. Y tenemos Alerta Bogotá, Alerta Paisa, Alerta Caribe. Hoy nuestra oferta en radio hablada son esas 2 cadenas inscritas dentro de un modelo de cooperación con empresas hermanas que nos dan la posibilidad de multiplicar el alcance de nuestras piezas. ¿Cuáles son esas empresas hermanas? RCN Televisión, NTN 24, los 2 canales de deportes de WIN, que son una sociedad 50% RCN y 50% DirecTV, unos canales de televisión que se producen para el mercado latino en los Estados Unidos, unos portales especializados, 2 apps, la de RCN Televisión, que se lanzó antes y que ya debe estar por los 9 millones de personas inscritas en la app de RCN Radio, y en prensa escrita, el diario La República y los diarios derivados de La República especializados en el sector agropecuario y en los asuntos legales. Entonces, con la cooperación de estas que son ofertas periodísticas de empresas que van de la mano, que no son la misma empresa, que no están integradas en un único conglomerado, pero que cooperan en función de ese propósito, pues hay una oferta periodística que está muy articulada, mucho más eficiente en costos, mucho más eficiente en la gestión administrativa, mucho más poderosa en la oferta de contenidos y que responde de mucho mejor manera a las expectativas de la radio. La salida de la cadena básica para algunos era acabar con el buque insignia. Lo que nosotros entendimos es, lo que verdaderamente ocurrió, es que nos dieron el banderazo para correr en esta nueva pista inmensa de oportunidades, con mayor fortaleza, con mayor potencia y con mayor velocidad. Las tradiciones nos deben mantener vivos los valores tutelares, los valores asociados con la rectitud, con la veracidad periodística, con el sentido para hacer periodismo. Ese debe ser el fundamento moral y periodístico de lo que hacemos. Pero para el futuro lo que hay que hacer es ir a toda la velocidad que nos permite la tecnología, y eso fue lo que hicimos, a toda la velocidad que nos permiten las plataformas digitales, y eso fue lo que hicimos, a toda la velocidad que nos permiten las redes sociales, y eso fue lo que hicimos. El mismo fundamento ético, pero en la cresta de la ola de la tecnología para tener los mayores alcances. Muy bien, que es una de las bondades precisamente de la radio, que lo que algunos ven como un problema, pues la radio lo ve como una gran oportunidad. Y claro, no anclarse, como bien lo has dicho, al pasado, porque hace 20, 30, 40 años, pues había la posibilidad de segmentar de esa manera las diferentes audiencias,
pero después con la aparición de todo el entorno digital, la torta publicitaria que también es de lo que se vive en el medio, pues esa torta se amplió y se fue mucha de la publicidad que había, muchos de los anunciantes precisamente a ese mundo digital. Y como dice una canción del Gran Combo, creo que no hay cama para tanta gente. Entonces, eso fue también el ajuste y la importancia. Y además, el hecho de que la radio, en frente a esos desafíos y a esos retos, pues es dinámica, cambia, se transforma. Y bueno, si seguimos viviendo de la nostalgia y del pasado, entonces la radio se hubiera quedado y se hubiera muerto cuando apareció la televisión. Eso sí, no tengamos la menor duda. Pero hay otro aspecto del que queremos hablar, ¿no, Víctor? Y es que la radio continúa teniendo una gran influencia política. Yo digo que a veces que es el gran parlante para los grupos económicos, porque sin duda pues los grupos económicos son dueños de los medios de comunicación, y en esta época electoral pues sí que es importante. Entonces no sabemos hasta qué punto en un país que se ha polarizado, en un país que tiene un discurso cada día más fuerte a través de las redes sociales, cómo ha impactado la radio, cómo ha influido la radio como llamo yo, ese gran parlante, ¿cierto? Ese gran multiplicador de opinión, cómo ha influido o cómo ha ayudado a dosificar, a morigerar un poquito esa polarización. ¿Cómo lo ven ustedes como periodistas que tienen la oportunidad todos los días de salir al aire y de hablar frente a la realidad política y social que está viviendo nuestro país? Ahí sí, don Juan, que es el político experto de la mesa. No, vean, lo más importante que pasó en 1991, cuando se aprobó la nueva Constitución para efectos del periodismo, es un pedacito de la Constitución que tiene 3 palabritas, solo 3, que no estaban en la Constitución anterior. Esas 3 palabritas son: no habrá censura. En Colombia no estaba prohibida por Constitución la censura hasta 1991. Había unas sentencias de la Corte, pero la Constitución del 91 hace la apuesta más formidable a la hora de establecer la responsabilidad de los medios en esa ecuación de responsabilidad y libertad. Los medios de comunicación tienen la absoluta, total y completa libertad de publicar lo que se les ocurra. Hay unas limitaciones derivadas de los pactos internacionales por la seguridad nacional, por el derecho a la intimidad, en temas de salud, pero salvo por esas limitaciones explícitas, la libertad es total. A ustedes, jóvenes estudiantes, nadie, ni el presidente de la República, ni el comandante de las fuerzas militares, ni un profesor, ni nadie les puede prohibir publicar nada. Y esto lo digo a propósito de lo de la polarización, y ya van a ver por qué. Nuestra libertad es total, pero a libertad total, responsabilidad total. Entre más grande mi libertad, más grande mi responsabilidad. Yo publico lo que me provoca, lo que me dicta mi conciencia. Ojo, si me equivoco y causo un daño económico, respondo patrimonialmente por lo que publiqué mal. Si yo digo que en la panadería de Chía hay ratones en la cocina y les causo la quiebra y no lo puedo demostrar, yo pago la quiebra. Tuve la libertad de decirlo y el alcalde de Chía no me puede prohibir la publicación. La responsabilidad es penal en los casos de injuria y calumnia. La responsabilidad es administrativa frente a los contratos que tenemos para las concesiones con el Estado. Entonces, lo que hay hoy en esencia es un régimen de libertad con responsabilidad, y así hay que entender el cubrimiento político. A mí nadie me puede decir
que yo tengo que aplaudir a Petro o que yo tengo que atacar a Petro. Me lo dicen los hechos, me lo dice mi conciencia, me lo dicen las investigaciones periodísticas que hacemos. Pero si yo decido hacer una denuncia, porque la hemos evaluado, porque encontramos que los hechos están probados, ni el mismísimo presidente de la República me puede prohibir que la saque. Entonces, ¿cómo contribuimos en este momento de democracia? Con la capacidad de investigar con rigor, de probar con suficiencia y de asumir la responsabilidad por nuestras publicaciones. ¿Es válido que los medios tengan una línea política editorial? El Partido Comunista tiene hace décadas un periódico que se llama Voz. Tienen todo el derecho de tenerlo. Un periódico dedicado solamente a promover la ideología comunista y tienen todo el derecho. Y solo entrevistan a los dirigentes comunistas y atacan lo que ideológicamente consideran que es dañino. Eso está contemplado dentro de la Constitución. Lo importante es la transparencia con la que se revelan los que pueden ser conflictos de interés. Lo mencionaba el profesor William. Los mismos propietarios de RCN Radio tienen otras empresas, porque la Constitución en Colombia lo estableció así. Existe la libertad de empresa como un pilar constitucional. ¿Puedo informar sobre esos temas? Claro que puedo, pero tengo que advertir que hay un conflicto de interés. Tengo que advertir cuando informo sobre ese tema, igual que tiene que advertir el periódico El Tiempo cuando informa sobre el sistema financiero, que el Grupo Aval tiene intereses en El Tiempo y tiene intereses en unos bancos, pero lo pueden hacer siempre que se revele el conflicto de interés. Entonces, lo importante, y con esto cierro, es que podamos honrar el elemento final de ese diseño constitucional. Y es que la Constitución dice: no habrá censura, hay libertad de medios, hay libertad periodística, pero el derecho a la información no es un derecho de una sola vía, no es solo mi derecho a informar, es el derecho a la sociedad de estar bien informada. Lo dice el texto de la Constitución, por primera vez en la historia del periodismo en Colombia. Le dicen: usted, señor Juan Lozano, tiene el derecho a expresarse, pero su derecho no es absoluto, porque su derecho a expresarse existe en tanto usted garantice la capacidad y garantice la suficiencia de la información en la comunidad. Así nos aproximamos al proceso político, con la responsabilidad de que se puedan oír las distintas voces y con la certeza de que cualquier afirmación tiene que estar basada en la realidad, en la verdad y en lo que es demostrable. Miren, de esa transparencia es, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me incomoda a veces con el tema de los influencers. Y es que así como los medios de comunicación responsables, al menos, y con esa transparencia ponen, y deberían poner todos en sus publicaciones, publicidad política pagada, cuando se trata de una publicación de un político, los youtubers o los influencers deberían responsablemente, como lo dice el manual de ética de la Superintendencia de Industria y Comercio, que todavía no ha logrado hacer una normativa sobre el tema, pero ya tiene un manual de ética al menos, y es que ustedes en sus publicaciones pongan cuando una firma les está pagando para poner un post o les está pagando para poner una publicación. Entonces esa transparencia es la que al menos, creo que de forma ética, en general los medios de comunicación grandes en Colombia tienen aún esa transparencia y cuentan cuando una publicación es paga o cuando se trata de una noticia o de una información o de un trabajo hecho y certificado y verificado. Pero además yo creo que nos ha faltado un poco de pedagogía y ahí es donde creo que el tema de la polarización nos toca también a nosotros y hago un mea culpa ahí, porque en las audiencias, y por eso digo que nos falta mayor pedagogía, no se diferencia entre la opinión y la información. Entonces nosotros tenemos un sistema informativo
y alguna vez en una entrevista con un ministro lo debatimos al aire y yo le decía, dígame una sola noticia de Caracol Radio, del servicio informativo, que haya atacado al gobierno nacional. Y el ministro, que es un ministro del Interior, que se llama Armando Benedetti, me decía, pero es que tienen aquí a Hernando Herrera que nos coge y nos da palo. Opinión. Hernando Herrera es un analista y dentro de su trabajo de análisis él genera unas opiniones que no se suscriben al trabajo periodístico de Caracol Radio. No, pero es que también tienen a el otro que nos... Yo le decía, mire, si es por eso, pues en la mesa de Caracol estaba un exministro del presidente Gustavo Petro que era Juan Fernando Cristo y fue ministro y defendía al gobierno y defendía las políticas del presidente Gustavo Petro. Entonces, hay en las mesas de trabajo, y eso nos pasa en radio, unas personas, analistas, que generan opinión, que en muchas oportunidades tienen información, tienen decretos, están informados además, tienen fuentes, tienen unas fuentes gigantes porque están cerca al poder, pero eso se diferencia del trabajo que en este caso, y don William aquí que maneja el DRCN me dirá, lo hacemos con toda la responsabilidad y tratando de establecer los mayores filtros posibles. Entonces un periodista que está en un servicio informativo trabaja su información, pero hay un editor y hay un jefe de redacción y hay un jefe de emisión además para lo que sale al aire, pero hay un editor web además que vigila esas noticias y que verifica que esas publicaciones estén saliendo de la forma más equilibrada posible. Pero siendo realistas, la objetividad no existe y ustedes seguramente lo habrán visto ya en sus clases y de por qué y de cómo esta silla uno la describe así y el otro la describe así y entonces cada uno tiene un punto de vista diferente. Pero los filtros necesarios para buscar la ecuanimidad y el equilibrio y el contraste y que cada historia que se publique tenga la rigurosidad periodística es lo que hace la estructura de un servicio informativo de un medio de comunicación que sea poderosa y que cada noticia que se publica tenga una verificación, tenga unos filtros y tenga detrás un trabajo que está allí realizado. ¿Y que podemos cometer errores? Por supuesto que sí, y cada vez que nosotros cometemos un error, lo asumimos y asumimos si es necesaria una rectificación o una corrección, pero son primero mínimas las correcciones que toca hacer y segundo, cada vez tratamos de establecer más controles para que ese ejercicio periodístico sea lo más equilibrado posible. Entonces esa es nuestra contribución desde el servicio informativo a tratar de acabar con la polarización, pero sí creo que nos ha faltado en mayor pedagogía para decirle a una persona que está escuchando a un líder de opinión, como bien su nombre lo indica, que es opinión lo que está diciendo y que no se trata de noticias y que no es la posición de la cadena, sino es un analista que, como bien lo dijo don Juan, no puede ser censurado por un medio de comunicación y expresa sus opiniones y sus análisis en un medio de comunicación. Juan. En términos de pluralismo, nuestra responsabilidad es que se puedan escuchar todas las voces. Para ponerlo en el mapa político, en las últimas semanas, por nuestra cabina radial, han pasado todos los candidatos que aspiran a gobernar a Colombia, desde Iván Cepeda hasta Abelardo del Espriella, en todo el espectro político, y el micrófono ha estado abierto con todos, con plenitud de garantías. Ayer hicimos un debate con RCN Televisión y con el periódico El Tiempo, con las cabezas de lista de Senado, y estaban desde Carolina Corcho, que encabeza la lista del Pacto Histórico, hasta Enrique Gómez, que encabeza la lista de Abelardo del Espriella. La clave con todo eso tiene que ser la veracidad de los hechos a la hora de la información. Solo para cerrar con una historia de García Márquez, alguna vez le preguntaron por la diferencia entre la literatura y el periodismo. Él dice, mire, en la literatura, si usted da un dato que parezca cierto, valida toda la historia. Si usted le está contando a su auditorio que estaba en la Universidad de La Sabana y de pronto vio pasar una manada de elefantes voladores y le dice, pero ¿saben qué? Eran 8 elefantes voladores. El que iba adelante era un poco más oscuro, el que iba al final era uno chiquito que iba pegado a su mamá. Usted con esos datos construye la historia y se la valida al narrador.
Y si yo les hablo un ratico de los elefantes, les puedo decir cómo el que iba en la mitad iba mamando gallo y de pronto se quedaba y usted al final se monta en el relato de los elefantes. Un dato que parezca cierto valida toda la historia. En el periodismo, un dato que sea falso le tumba toda la historia. Usted puede hacer la mejor historia del mundo y le falló la reportería en un dato y algo de lo que dijo no es cierto, adiós historia, adiós denuncia y adiós periodismo. Lo emocionante, pero al mismo tiempo lo exigente de esta actividad es que cada dato que se da sostiene la historia entera. Si usted se equivoca en un detalle, no le dicen sacó 95% o sacó 4,5 sobre 5. Le dicen su historia no vale nada porque ese dato es mentira. Por eso el apego a la verdad y el rigor con la investigación son determinantes. Muy bien. Vamos a hablar de futuro ya para cerrar, ya estamos cerrando, porque quedan ya pocos minutos, mi querido Víctor. Sí, no, yo creo que para cerrar y bueno, pasar de pronto a algunas preguntas que tengan los estudiantes, hablemos del futuro de la radio, tecnologías por supuesto emergentes, plataformas de distribución, la tecnología emergente más poderosa, la inteligencia artificial, pero brevemente para pasar a las preguntas de los estudiantes, desde las organizaciones, ¿cuál es la apuesta de la radio hacia el futuro? Bueno, como les decía, en el caso de Caracol Radio, y hablando, pues porque me hablan de las organizaciones, porque ya hablábamos hace un momento que ustedes mismos como marca pueden llegar a ser muy poderosos. Mire, aquí nos acompaña Paula Bolívar, Laura Palomino, que son dos grandes amigas y colegas que hicieron su marca propia y que están emprendiendo y que están desarrollando, y uno pensaría que lo que ellas hacen no es radio, pero es la máxima expresión para mí de lo que ha evolucionado, se ha convertido en la radio y sobre todo en un formato periodístico. Y es como ustedes cogen el periodismo con una gran voz, con dos grandes investigadoras que les apasiona además hacer esto, y entonces lo ponen en una plataforma digital, pero le ponen unas cámaras y hacen un tema de edición de video. Pero ellas no olvidan lo más importante, que es lo que don Juan nos ha dicho desde el principio, la historia, contar historias. Lo que la gente quiere ver y escuchar son buenas historias, historias que tengan esos criterios periodísticos, veracidad, contraste, información, que van a las fuentes, pero al final es lo mismo, son historias. Yo creo que, y es uno de los, y ustedes pueden mirarlo en cualquier informativo de hoy, lo más aburrido es ver un noticiero como lo veían nuestros papás, de una cosa de noticia, 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 noticia. Miren, una de las cosas más interesantes que tiene, por ejemplo, la FM, y hablando acá de don Juan, es que arranca a las 6 de la mañana con las 6 historias del día, las 6 noticias que usted debe saber, las 6 cosas de las que se va a hablar, y usted oye esas 6 cosas y usted tiene la agenda informativa del día, de lo que se va a hablar, de lo que viene, de lo que va a empezar, y eso cada persona o cada medio lo hace a su modo, pero entonces, por más que evolucionen las tecnologías, y lo decías al principio, Willy, ni la televisión acabó con la radio, ni el internet acabó con la radio, ni los algoritmos han acabado con la radio, y la inteligencia artificial no va a acabar con la radio. La inteligencia artificial hace un tema muy importante, que así como en su momento lo hicieron los computadores, y la gente se resistía y seguía escribiendo a máquina, pero otros empezaban a escribir en el computador, y entonces googleaba en esa época en Yahoo, en AOL, o bueno, en donde googlearan en esa época, y empezaban a ver que eso les ayudaba al ejercicio del periodismo. Pues lo mismo pasa y está pasando con los algoritmos, y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Si ustedes la saben usar, si los periodistas la saben usar, pues empiezan a dejar de hacer una serie de tareas repetitivas y empiezan a concentrarse en la historia, en el dato, en lo importante,
de este documento de 400 páginas que la inteligencia artificial me logra extraer, si le hago el prompt bien y si le doy la indicación bien, entonces la inteligencia artificial me saca lo que necesito de ese documento, entonces ya busco la voz, busco la historia, busco el testigo, busco el contraste y empiezo a armar desde ahí y no me gasto un día entero de trabajo leyendo un documento de 400 hojas, un fallo de la Corte, por ejemplo. Eso solo por poner un ejemplo de la cantidad de cosas que nos puede evitar la inteligencia artificial y que nos va a hacer. Entonces la radio del futuro para mí, y para cerrar acá, es una radio que es multiplataforma, que incluye video, que incluye streaming, pero que está adaptado a cada una de las plataformas, que cuenta historias para audiencias diferentes. No es hacer la radio de siempre y pegarla en las plataformas, es entender esas plataformas cómo funcionan, quién las ve. Orlando, su propio lenguaje. Claro, su propio lenguaje, pero además ustedes, señores, como periodistas, como trabajando en un medio de comunicación, como, y en este caso hago la cuña Caracol Radio, tiene una cantidad de talentos que están haciendo sus marcas. Entonces está Vanessa de la Torre, y que Vanessa de la Torre hace un video en TikTok y se vuelve viral. Juan Diego Alvira, que tiene otro estilo de hacer periodismo, de hacer sus cosas. A unos les gusta, a otros no, pero él tiene, es su propia marca, pero además está potenciado a través de los contenidos de Caracol y viceversa. Caracol potencia sus contenidos ahí y los hace él a su estilo, contando las historias a su modo, y los hace para unos públicos específicos, como hace su tarea, lo mismo Julio Sánchez Cristo, que no le gusta el video, pero ya hace TikToks y ya hace Instagram, y así va evolucionando para nosotros la forma en que se publican esos contenidos hechos para esas diferentes plataformas, pero que son completamente la esencia de la radio, porque la voz y la historia y el periodismo con rigurosidad sigue siendo el eje de cada una de esas publicaciones. Bueno. Muy en la misma línea, yo tengo gran coincidencia con Orlando y también en el reconocimiento a Laura y a Paula. Las admiramos mucho, las respetamos mucho, son muy valientes y gracias por las lecciones de dignidad y de periodismo que han dado. Nuestra apuesta, para decirlo en resumen, es con enorme optimismo en que, como les mencionaba hace unos instantes, nunca habíamos tenido una audiencia potencial más grande que la que tenemos hoy. ¿Por qué hicimos todos estos cambios? Porque nunca habíamos tenido la posibilidad de llegarle a tantos millones de personas. ¿Por qué hundimos el buque insignia de otra época? Porque hoy tenemos la posibilidad de navegar en unos océanos infinitos de audiencias. Nosotros creemos eso. El presidente de todo este equipo es un hombre dedicado, conocedor a fondo y apasionado de la creación de contenidos. Nos emociona mucho que esto no lo vamos a lograr con movidas empresariales, con inversiones en publicidad, lo vamos a lograr a partir de contenidos. Algo bonito que está pasando en RCN hoy es que uno llega y es una caldera en ebullición de gente proponiendo proyectos, haciendo historias, luchándose los contenidos. Lo vamos a lograr con contenidos, teniendo tantos millones de audiencia potencial. La posibilidad de llegar a esos millones de audiencias potenciales es con buenos contenidos. Las redes sociales tienen un impacto enorme, pero no tienen editores, no tienen gestores de esos contenidos. Los medios hacemos esa edición para dar credibilidad, para dar rigor, pero sobre todo con la posibilidad inmensa de no medir en centenares ni en miles, sino en millones nuestras audiencias. ¿Y para qué? ¿Para qué? Uno, ¿por qué se levanta a hacer periodismo cada mañana? Porque en el fondo hay una ilusión y es nuestra capacidad a partir del periodismo de lograr que nuestra sociedad, el país y el mundo sean mejores. El periodismo es
una bellísima herramienta que sí tiene un contenido ético profundo. Si lo hacemos bien, el mundo va a ser mejor. Si lo hacemos bien, el país va a ser mejor. Cuando la tarea es convertir toda la pasión, toda la investigación en piezas de comunicación para impactar favorablemente a la sociedad, la tarea se vuelve hermosa. Levantarse todas las mañanas tiene sentido. En las madrugadas heladas de Bogotá, a Orlando a mí nos toca a la misma hora, a las 3:30 de la mañana. Don William Calderón creo que lo hace como a las 2:30 de la mañana. Ya tiene sueño. Uno dice, esto tan frío, uno tiritando, ¿para qué? Para que el mundo sea mejor. Y eso es lo que ustedes pueden hacer con el periodismo. Cada uno en el campo que le gusta, en el terreno que le gusta. El periodismo es una herramienta de transformación. El periodismo es una herramienta para construir un mundo mejor. El periodismo es una herramienta para que el prójimo esté mejor, para que la gente viva mejor. El periodismo, eso es lo que lo hace emocionante, grande, espectacular, lo que motiva cada mañana. Si lo hacemos bien, nuestra tarea se traduce en que unas personas obtengan el beneficio de vivir en un mundo mejor. Por eso hacemos este oficio. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que podemos ir cerrando el evento. No sé si tenemos tiempo todavía para preguntas o crees que ya debemos cerrar. Sí, de pronto, sí, qué pena, no alcanzamos a abrir al público. ¿O sí se pueden hacer preguntas? ¿Estás segura? Recibamos un par de preguntas del público y cerramos. Muchas gracias. Aquí tenemos a una persona que podemos llevarle el micrófono. Bueno, pues es que Juan Lozano comentó que, pues sí, o sea, es muy fácil crear contenido, es muy fácil que nosotros hagamos contenido, pero pues es que a fin de cuentas estamos sujetos a algoritmos, ¿no? Entonces son algoritmos que deciden qué existe y qué no existe. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la radio independiente puede enfrentar esos algoritmos y de verdad ser escuchada? Creo que para la radio independiente y para nosotros, todos estamos en la tarea de descifrar el algoritmo y todos estamos en la tarea y casi que en la responsabilidad de entenderlo, y eso es como para otra larga charla sobre Elon Musk y sobre las grandes plataformas, pero eso lo tenemos que hacer nosotros también. Y puede que esto te suene romántico y puede que sea poco práctico frente a algunos, pero el algoritmo también sigue el contenido. La manera de cabalgar sobre el algoritmo no es simplemente obedecerle al algoritmo, es desafiar el algoritmo con buenos contenidos. Si tú tienes un gran contenido, el algoritmo te interpreta y te sigue. Sí, yo quisiera complementar acá lo que dice Juan con, ahí sí como dicen, al monstruo hay que conocerlo por dentro. Entonces hay que estudiar el algoritmo también y hay que mirar cómo funciona. Google lo está actualizando todo el tiempo y ustedes deben estudiar eso y deben verificar los criterios SEO y esos criterios SEO, cómo lo pueden aplicar ustedes a sus publicaciones con etiquetas, con la forma en que generan el contenido, con la forma en la que escriben, con qué palabras claves incluyen. Y es ahí donde yo les digo que en el caso de Caracol Radio, nosotros escogimos entender cómo funciona ese algoritmo y tratar de generar contenido que le pegue al algoritmo, que lo supere a veces un poco también, usando las keywords, usando titulares más sugestivos sin que falten a la verdad, para no meternos en la viralidad del video chistoso y el señor cayéndose y el abuelito no sé qué. Y esos videos virales se los dejamos a la red y a otros publicadores que se peguen de ahí. Pero nosotros, ¿cómo nos podemos? Vean, Juan mencionaba algo que es muy, muy importante, lo decía al principio a tono de chiste, pero además nos generó un conflicto informativo. ¿Cómo informar lo de los Terians?
una de dos, o uno se pega al video, entonces graba aquí a los Terians en el parque y hace un video viral, le mete ruiditos de perros y entonces le mete una pelea de perros y haces un video viral. Y se volvió viral porque está ahí y se ve que se muerden y entonces, bueno. O lo abordas desde el lado de vista periodístico y empiezas a entender el fenómeno y por qué se da y de dónde surge, cuándo nació, si es un problema de salud mental o es un tema de viralidad o es un tema de retos de las redes, y empezar a entender el fenómeno y tratar de explicarlo a la audiencia y hacer un contenido serio sobre los Terians. Le pegas a una palabra que es viral, a un tema que es viral, a unas imágenes que posiblemente son virales, pero estás utilizando una historia, un análisis y haces un ejercicio periodístico a partir de ahí. Eso es lo que complementaría yo del tema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Buenas tardes. Como personas experimentadas en su área de trabajo, ¿de qué manera harían que la juventud de hoy en día se adentre más en la radio o la aprecien, como en su época dorada? ¿Sí quedó claro? Yo les quiero decir, si uno quiere escribir mejor, lea mucho, lea lo que se le pasa por ahí. Si quiere hacer buenas crónicas de televisión, vea mucha televisión. Si quiere hacer cine, vea mucho cine. Si quiere hacer radio, oiga mucho radio y óigalo con la guardia en alto, óigalo de manera crítica, diciendo esto me gusta, esto no me gusta, si yo voy a hacer radio, seguiría esto, no seguiría esto, pero vaya metiéndose en el mundo de la radio. El periodismo tiene, y esto será un lugar común para todos, pero el periodismo se parece a la natación en que uno solo aprende a nadar nadando. A uno le dicen, vaya y toma el curso teórico de patada 1, brazada 2, saque la respiración y lo botan a la piscina y se ahoga. En el periodismo hay que tener un fundamento teórico, pero solo se avanza escribiendo, haciendo radio, haciendo crónicas, en la universidad, para los suyos, en sus redes. Mi invitación es esa, métase a la radio viviendo la experiencia de la radio con la guardia en alta para poder saber qué le gusta, pero volviéndolo una práctica cotidiana, solo si sirve de referencia y solo por eso en primera persona. Yo me apasioné con la radio oyendo a Juan Gosaín y lo oía por oficio y cada vez que podía prendía la radio para oír cómo hablaba ese señor y las cosas que decía. Entonces mi consejo es ese, métanse en el mundo maravilloso de la radio, bien el que está al aire o en los productos audiovisuales, en los podcasts, en todas las plataformas. Muy bien. Yo creo, perdón, para complementar ahí ese punto, yo creo que hay un mito con los jóvenes y es que nosotros, los mayores ya, los adultos, decimos, es que los jóvenes no saben, es que los jóvenes no están informados, es que los jóvenes no les interesa, es que los jóvenes son perezosos, es que los jóvenes no quieren salir de su casa, es que los jóvenes son de cristal, es que los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes. Tenemos una cantidad de mitos en torno a ustedes porque hacen las cosas, creo que las hacen diferentes a nosotros. Entonces a nosotros no concebimos que ustedes no quieran trasnochar o que quieran un trabajo en teletrabajo o que quieran o que quieran viajar y no quieran comprar una casa. Tiene otras dinámicas y otras formas y dentro de esos mitos está el que acabo de decir y es que creemos que los jóvenes, oiga, los jóvenes no les interesan, no están informados. Y yo creo que sí están informados y yo creo que sí les interesa, pero lo que falta es hablarles más a ustedes y a través de los medios que les llegan a ustedes y a través de cómo ustedes se informan con el celular, con las plataformas. Y es como, contestando a tu pregunta, pues hacemos formatos más atractivos para ustedes, con un lenguaje que tenga que ver con ustedes,
con unos productos que tengan y que lleguen a los temas que a ustedes les interesa, sin dejar el norte, que yo insisto en esto, es hacer buen periodismo. Podemos hacer contenido de calidad enfocado a ustedes, a los jóvenes, pero con rigurosidad periodística. Y eso creo que es lo que los puede animar. Gracias, Orlando. Gracias, Juan. Gracias, decano. A ustedes muchas gracias por haber compartido con nosotros. Merecido aplauso para nuestros invitados. Hay una canción latinoamericana que me encanta que se llama La Cigarra. Dice, muchas veces me mataron, muchas veces me morí, pero yo sigo como la cigarra, cantando al sol como la cigarra. Eso es la radio. Sigue viva y sigue cantando y va a seguir cantando por mucho tiempo, con todas las transformaciones que tiene, por supuesto. Gracias y que tengan buena tarde. Y como dice un amigo nuestro, no se muevan, ¿no? Porque ya vienen nuestras queridas colegas, periodistas, reporteras, mujeres, se puede decir berracas, ¿sí o no? Emprendedoras. Son las bravas. Estaba cerquita yo, las bravas ya vienen para que hablemos de periodismo, de emprendimiento. Muchas gracias.